No es raro ver argumentos en los que se afirma que las hambrunas son causadas en última instancia por la superpoblación. Hay algo convincente en esta lógica. Un área de tierra finita con una capacidad de carga limitada no puede continuar alimentando a una población en crecimiento indefinidamente. Desde tal perspectiva, la provisión de ayuda humanitaria a los países afectados por la hambruna, por bien intencionado que sea, representa solo una solución temporal. Desde este punto de vista, no se aborda el problema fundamental. Simplemente hay demasiadas bocas que alimentar. Esta sugerencia se asocia comúnmente con el nombre de Thomas Robert Malthus, el economista político inglés que escribió a principios del siglo XIX. Malthus es famoso por la afirmación de que en ausencia de controles preventivos para reducir las tasas de natalidad, la tendencia natural de la población es aumentar. Y como la Tierra no es lo suficientemente productiva, lo que ocurrirá es que va a aumentar la tasa de mortalidad. Y si aumenta más que la productividad de la Tierra, una hambruna gigantesca e inevitable acecha en la retaguardia y con un poderoso golpe nivela a la población con la comida del mundo. ¿Pero apoya la evidencia esta idea? ¿Estamos a día de hoy realmente ante una sobrepoblación? Vamos a analizar hoy estos argumentos de los llamados neomalthusianos. Así que poneros cómodos, que empezamos. La trampa de Malthus parece haber funcionado casi toda la historia, desde la aparición del Homo sapiens hace 300.000 años. Revoluciones tecnológicas como la del Neolítico causaron un aumento modesto de población, pero ninguna en los ingresos. Y la expectativa de vida se mantuvo entre los 30 y los 40 años hasta el siglo XIX. La teoría de Malthus fue muy exitosa describiendo el pasado, pero fracasó estrepitosamente prediciendo el futuro. De un momento a otro, la trampa pareció esfumarse. Entre el año 1800 y la actualidad pasamos de 1.000 millones a casi 8.000 millones de habitantes, y la riqueza global se multiplicó por más de 15. La trampa que destinaba a las sociedades humanas a permanecer apenas en niveles de subsistencia dejó de funcionar. Hay muchas razones para esto, pero posiblemente la más importante haya sido la de los avances tecnológicos. La primera revolución industrial cambió los mecanismos de producción y fue más allá. Indujo un círculo virtuoso en el que la necesidad de trabajadores preparados exigió popularizar la educación y esta entonces aumentó más la productividad y la invención. El problema más serio de la trampa de Malthus era la producción de comida para una población creciente, y para esto se halló una solución tecnológica. El químico Fritz Haber descubrió la forma de fabricar amoníaco a partir de hidrógeno del metano y el nitrógeno del aire, y a partir del amoníaco los abonos sintéticos nitrogenados. Haber ganó el Premio Nobel de Química en el 18, y hay quienes dicen que es la persona que más vidas humanas ha salvado en la historia. La producción industrial de abonos generó un enorme crecimiento de la productividad agrícola e hizo posible, años después, la Revolución Verde, que terminó refutando rotundamente a Malthus. Los pronósticos se rindieron ante la ciencia, aunque también hay que decir que a cambio de dejar una fuerte huella de carbono, pero bueno, eso es otro tema. En el pasado nos salvó la tecnología, ¿lo volverá a hacer ahora? Una de las grandes lecciones de la historia demográfica de los países es que las explosiones demográficas son temporales. Para muchos países, la transición demográfica ya ha terminado y dado que la tasa mundial de fecundidad se ha reducido a la mitad, sabemos que el mundo en su conjunto se acerca al final del rápido crecimiento demográfico. La población mundial creció muy lentamente hasta el 1700, solo un 0,04% por año. En los muchos milenios hasta ese momento de la historia, la mortalidad infantil muy alta contrarrestó la alta fecundidad. El mundo se encontraba a las puertas de la primera etapa de la transición demográfica. Una vez que la salud mejoró y la mortalidad disminuyó, las cosas cambiaron rápidamente. Prácticamente a lo largo del siglo XX, durante los últimos 100 años, la población mundial se cuadriplicó.
Entonces, ¿es posible tener problemas de abastecimiento con estas tasas de crecimiento de la población? El escenario habitual de los investigadores supone que los rendimientos de los cultivos seguirán aumentando a un ritmo similar al del pasado. Algunas regiones como Asia y América Latina han visto aumentos impresionantes en el rendimiento de los cultivos en los últimos 50 años. Desafortunadamente, el África subsahariana se ha quedado atrás. La mayor parte de los aumentos en la producción agrícola del continente provienen del uso de más tierra en lugar de aumentos en los rendimientos. Los resultados de los investigadores proyectan que para 2050 el mundo necesitaría un 26% más de tierra de cultivo, un área del tamaño de India y Alemania juntas. Algo que parece bastante surrealista y a lo que habría que buscar una solución rápida. Si queremos reducir la presión sobre el medio ambiente y evitar una inseguridad alimentaria globales, debemos reducir la demanda de tierras de cultivo adicionales. Si podemos encontrar formas de producir suficientes alimentos en menos tierra de cultivo, podemos preservar más hábitat para la vida silvestre del mundo. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Algunos estudios afirman que hay estos dos escenarios de intervención. En primer lugar, cerrar las brechas de rendimiento. En este escenario, los rendimientos aumentan linealmente desde los que hay actualmente hasta el 80% de su potencial máximo estimado para 2050. Y esto se quiere lograr reduciendo a la mitad los desperdicios y la pérdida de alimentos. Aquí la brecha de rendimiento lo que representa es la diferencia entre lo producido y lo que se puede llegar a producir. Es decir, cuál es la capacidad máxima que podemos producir si aprovechamos todos los recursos que tenemos. Y en segundo lugar, tenemos la opción de optimizar el comercio. En este escenario, la producción agrícola se traslada de países ecológicamente vulnerables a aquellos con mayor productividad agrícola. La producción se traslada de los 25 países proyectados para tener las mayores pérdidas de hábitat a países donde menos del 10% de las especies están amenazadas de extinción y donde hay mayor inseguridad alimentaria. De esta forma se pueden aprovechar al máximo los cultivos que se hagan. No parece que estemos ante el fin del mundo, pero permitidme daros un par de razones más para el optimismo que no suelen deciros en los medios de comunicación. Hay bastante evidencia que va en dirección contraria a las intuiciones de los malthusianos. El aumento de la población ha supuesto mayor abundancia de recursos y no escasez. Sí, parece una locura, pero dejadme que os explique. En 2018, los economistas Marian Tupy y Gail Pauling publicaron un estudio titulado El índice de Simon de abundancia, una nueva forma de medir la disponibilidad de recursos. En este estudio analizaron los precios de 50 materias primas básicas entre el 1980 y el 2017. De manera contraintuitiva descubrieron que los recursos se volvieron más y no menos abundantes. Sus cálculos confirman los argumentos del economista de la Universidad de Maryland, Julian Simon, quien observó esto en su libro de 1981. Decía que el mejor recurso que los humanos tenemos es que somos seres inteligentes, capaces de innovar para superar la escasez mediante una mayor eficiencia, aumentando la oferta y desarrollando bienes sustitutos. Pero yendo al kit de la cuestión, ¿cuáles fueron exactamente sus hallazgos? Uno de ellos es que el precio promedio en horas trabajadas de 50 materias primas cayó un 74,2%. Esto significa que por la misma duración de tiempo que una persona necesitaba trabajar para obtener suficiente dinero para comprar una unidad de la cesta de 50 materias primas en 1980, podría comprar 3,87 unidades en 2019. En otras palabras, la persona promedio vio aumentar su abundancia en casi un 300%. Eso equivale a una tasa compuesta de crecimiento anual de 3,63% e implica una duplicación en la abundancia cada 20 años. El segundo hallazgo, y más interesante aún, es la elasticidad de precios de la población, que nos permite medir la sensibilidad de la disponibilidad de recursos ante el crecimiento de la población. Es decir, a medida que cambia la población, cómo cambia la disponibilidad de recursos.
Entre 1980 y 2019, la población mundial aumentó de 4.458 millones a 7.677 millones, o 73,2%. Y el precio, en términos de horas de trabajo de materias primas, como ya dijimos, cayó un 74,2%. Considerando esto, el precio en términos de horas de trabajo de las materias primas cayó en un 1,014% por cada 1% de aumento de la población mundial. Dicho de otra manera, a lo largo de los últimos 39 años, cada ser humano adicional que nació en nuestro planeta parece haber hecho que los recursos sean proporcionalmente más abundantes para el resto de nosotros. Esto debido a nuestra capacidad de estar innovando constantemente. Cada uno de nosotros podemos comprobar si realmente existe algún tipo de escasez. Hay un indicador cotidiano que nos lo indica: los precios. Si los precios de las cosas empiezan a subir o comenzáis a ver carteles en los supermercados donde racionan los productos que se venden, ahí sí que deberíais empezar a plantearos el escenario del desabastecimiento. El problema parece radicar más en la distribución de los recursos, que es otro tema, que en nuestra capacidad de producirlos. Los revolucionarios hallazgos de este estudio y todo lo que comentamos anteriormente así lo parecen indicar. Pero esto no es la única pega que le podemos poner a estos llamados neomalthusianos. ¿Y si os digo que el problema real no es la sobrepoblación? ¿Y si os digo que es más preocupante para las economías que la población se esté estancando? El aumento de 7 veces de la población mundial en el transcurso de 2 siglos amplificó el impacto de la humanidad en el medio ambiente natural. Y aunque el crecimiento demográfico máximo se alcanzó en 1968 con un crecimiento anual del 2,1%, desde entonces el aumento de la población se ha ralentizado y hoy crece poco más del 1% anual. Esta desaceleración del crecimiento de la población no solo era predecible, sino predicha. Tal como lo esperaban los demógrafos, el mundo en su conjunto está experimentando el cierre de una transición demográfica masiva. Estamos en el camino hacia el nuevo equilibrio, la gran transición demográfica global en la que el mundo entró hace más de 2 siglos está llegando a su fin. Este nuevo equilibrio es diferente al del pasado, cuando era la altísima mortalidad la que controlaba el crecimiento de la población. En el nuevo balance será la baja fecundidad lo que mantendrá pequeños los cambios demográficos. Que por cierto tenemos un vídeo hablando del problema del envejecimiento de la población que tiene relación con esto. Y si no os creéis que estamos ante un estancamiento de la población, os invito a todos a buscar en Google las proyecciones de crecimiento tanto de India como de China y vais a ver cómo todas a partir del 2040 y 2050 se estancan. Pero ahora respondemos a otra pregunta: ¿nos podemos quedar sin tierras cultivables? Todo apunta a que la expansión de la tierra agrícola ahora ha llegado a su fin. Después de milenios hemos superado el pico y en los últimos años el uso global de la tierra ha disminuido. Para entender esto, primero tenemos que saber qué es exactamente esto de la tierra agrícola. La tierra agrícola es el total de la tierra cultivable que se utiliza para cultivar y los pastos que se utilizan para criar el ganado. Esto marca un momento histórico en la relación de la humanidad con el planeta, un paso crucial en su protección de los ecosistemas del mundo, y todo debido a la gran capacidad de los seres humanos de producir más con menos recursos. Es por eso que las mejoras en los rendimientos de los cultivos y la productividad agrícola son tan importantes para amortiguar el impacto del crecimiento poblacional. Por eso es crucial que las economías sigan creciendo, lo contrario a lo que dice cierto sector que aboga por el decrecimiento. Sociedades más ricas permiten desarrollar nuevas tecnologías que nos ayuden a seguir mejorando esa eficiencia y poder vivir en perfecta armonía con el medio ambiente y que haya suficiente para todos. Así que no parece que estemos ante un colapso causado por una sobrepoblación. Todos aquellos que os estéis preocupando por estos temas, os invito a que miréis cualquier índice de pobreza, renta o lo que sea desde la primera revolución industrial. Vais a ver una mejora sin precedentes en prácticamente todos ellos. E incluso en países pobres las cosas han mejorado a pesar de su situación. Como dije, el problema principal radica en la distribución de los recursos y no en la capacidad para abastecer a todos. Pero ahí ya entran otros temas como los gobiernos que haya, la ideología, etc. Hoy no nos vamos a meter aquí.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Comentadme si creéis que la sobrepoblación es realmente el mayor problema al que nos enfrentamos o si os he convencido y que el problema no es tan grande como pensabais. Os leo en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.